Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Villacrece. Esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de los ideales y principios de libertad. Estamos aquí en esta ocasión en Tribuna Liberal Online. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Alberto Medina Méndez, él es comunicador, empresario argentino, quien nos visita ahora en Ecuador para dictar un seminario de la Federación Interamericana Empresarial sobre ciudades amigables. Y le damos la bienvenida porque esto es un tema que también a nosotros nos gusta mucho, nos apasiona, el tema de generar un ambiente donde los empresarios se desarrollen, estos empresarios que son el motor que mueve el mundo, que generan emprendimiento, que generan desarrollo, que generan empleo y disminución de pobreza. Gracias por acompañarnos, Alberto, aquí en Tribuna Liberal Online. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar en Guayaquil por primera vez aquí en Ecuador. ¿Qué es esto de las ciudades amigables? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de esto y por qué la importancia para nuestros países aquí en América Latina? La importancia tiene que ver con algo que decías recién, ¿no? Los emprendedores son el motor del cambio, son la locomotora del mundo. Sin ellos es imposible pensar en una sociedad que sea capaz de crecer y de generar mayor estándar de vida, pero para eso hay que tener reglas adecuadas. No sucede en cualquier lugar del planeta del mismo modo. Los seres humanos estamos preparados para llevar adelante nuestras ideas y nuestra creatividad, pero necesitamos tener estímulos muy claros. Y lamentablemente nuestra historia no habla muy bien de esto, sobre todo en América Latina. Las legislaciones, las regulaciones, ese afán de la política por regularlo todo, por legislar todo, ha hecho que muchos emprendedores prefieran quedarse paralizados o no intentarlo. Y bueno, este concepto de ciudades amigables tiene que ver con eso, cómo construimos un ámbito de estímulos y de reglas que comprenda y entienda lo que los emprendedores tienen ganas de hacer y quieren hacer y les permita generar ese marco adecuado para desarrollarlo. ¿Y de qué marco estamos hablando? Porque muchos nosotros hemos promovido el tema también de ciudades libres aquí en Ecuador, que tiene que ver con una legislación que garantice, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, los contratos libres, un clima donde existan impuestos bajos, donde se le permita, digamos, al empresario gozar de una mayor parte de su esfuerzo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, digamos, de estas ciudades amigables? Tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? El ser humano avanza en función de los estímulos que tiene, y si las expectativas que tiene es que la política, los gobiernos van a ser favorecedores de los emprendimientos, no van a buscar nuevas regulaciones, no van a esperar que crezcan estos emprendimientos para aplicarles nuevos impuestos con reglas que no estaban previstas, o van a empezar a legislar sobre su actividad en función del progreso de estos rubros, generalmente se desarrolla. Cuando la percepción es que vamos a encontrar hostilidad permanente, que crecer no es un buen negocio, que es preferible tener emprendimientos pequeños y pasar desapercibidos para que las regulaciones no nos alcancen y los impuestos no sean progresivamente cada vez mayores, bueno, en ese marco es muy difícil avanzar. Por eso lo interesante es plantear un escenario en el que los gobiernos intervengan poco, pasen desapercibidos, ¿sí? Y molesten lo menos posible para que los emprendedores realmente puedan desarrollar lo que saben hacer y que eso se convierta en un beneficio para sus comunidades, que haya mejor empleo, mayores oportunidades, más competencia, en definitiva lo que hace que las sociedades crezcan. Ahora, en este ambiente hay que diferenciar también entre aquellos que dicen ser empresarios, pero que están todo el tiempo tratando de ganar algo en el proceso político, que están cabildeando con los políticos para tener prebendas, ayudas, subvenciones, protecciones. Y los otros empresarios que son los que, digamos, a los que nosotros nos referimos, que es el empresario que arriesga, que asume un riesgo, que no espera nada, sino que simplemente que le permitan ellos progresar en un ambiente de libertad. El concepto de empresa conlleva claramente la idea de riesgo, y lamentablemente en América Latina, cuando uno observa las empresas, entre comillas, más grandes, las que facturan más, las que han tenido más importancia, lamentablemente están siempre, la mayoría de ellas, muy vinculadas a las concesiones públicas, a los privilegios, eventualmente a servicios que han sido públicos y se han privatizado, y que por lo tanto han llegado a estos negocios de la mano de licitaciones no siempre muy transparentes, de relaciones personales de la política con el empresariado, y esto ha lamentablemente lastimado mucho la palabra empresa. Una palabra que en otros lugares del mundo se respeta muchísimo. La idea de empresario tiene que ver con el éxito, con alguien que se animó a tomar un riesgo sin tener ninguna certeza y consiguió progresar y avanzar. Lamentablemente en América Latina eso no sucede tanto, por eso está bien esta diferencia que haces, y por eso me gusta más la palabra emprendedor, que me parece que está más asociada a su espíritu de asumir un riesgo, de crear y de intentarlo,
y claramente de hacerlo por la vía correcta, ¿no? Que es esta de tomar riesgos y no la de buscar un favor. Por eso también este concepto de ciudades amigables también tiene que ver con que los gobiernos no caigan en la tentación de orientar, de querer decir qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque a veces en ese afán de progreso se le dan beneficios impositivos a un sector de la economía y no a otro. La ciudad se quiere convertir en el icono de algún tipo de actividad y entonces intenta favorecer a unos y no a otros, y estos estímulos son distorsivos. Finalmente lo que hacen es eliminar la creatividad en otros segmentos por querer decirle a la sociedad qué es lo que tiene que hacer, a veces inclusive con buena fe, a veces inclusive con buena intención, pero terminan generándole un daño a la sociedad muy grande porque le impiden desarrollarse hacia donde eventualmente podría haber decidido por sí mismo. Dos preguntas antes de terminar esta entrevista. La una, ¿es posible para nuestros países latinoamericanos las ciudades libres? ¿Se podría implementar? Y segundo, ¿hay ejemplos en América Latina ya que estén funcionando acerca de ciudades libres? Ciudades amigables con el empresario, con el emprendedor en este caso. En la idea de ciudades libres me parece que si bien es una idea que ya tiene su tiempo y su historia, me parece como que está recuperando un espacio en la discusión política. Me parece que tiene mucho que ver aquí lo que hablábamos antes, ¿no? Las expectativas vinculadas a la legislación de los países, ¿no? Que los países no terminen aún avanzando en esta idea, apropiándose de la riqueza que eventualmente podría generar, y hay que ver si el empresariado y los sectores económicos no perciben este riesgo y quedan un poco retrasados en esta idea. Ojalá que avance. Todavía no tenemos ejemplos concretos en América Latina de este tipo de organizaciones de ciudades libres. Creo que hay mucha discusión que va a venir muy bien. Lo de Honduras me parece que viene relativamente bien encaminado. En Guatemala me parece que hay un proyecto bastante fuerte, pero nuestras legislaciones son bastante hostiles a estas posibilidades y los sistemas, inclusive los países federales, tienen cierto rasgo de concentración unitaria en manos del poder central que a veces hace muy difícil que haya una legislación favorable a este. Con respecto a las ciudades amigables, sí creo que ahí tenemos más posibilidades en la medida que no nos metamos en ciudades donde la participación del Estado es demasiado evidente. Uno percibe que en las capitales nacionales e inclusive en algunas capitales de departamentos y provincias hay como un desarrollo demasiado fuerte de los estados, la concentración en la sede del gobierno, el parlamento, los ámbitos colegiados, la seguridad, la educación, la salud pública. El Estado tiene demasiada injerencia y la sociedad urbana percibe como que los ingresos provienen de allí y no de los sectores productivos. Ahí pareciera que es más difícil llevar adelante esta idea, por eso hay que volcarse más a lo que un poco en Argentina llamamos el interior del interior, es decir, ir a los lugares, aunque parezcan más pequeños, donde sí la sociedad tiene una percepción clara de que depende de la generación de riqueza, del trabajo, de la tierra, de los servicios, y ahí el Estado tiene una participación realmente muy pequeña y hay menos hostilidad hacia el capital y hacia el emprendimiento. Bueno, queremos agradecerte, Alberto, por habernos acompañado aquí en Tribuna Librera Online. Es importante el tema, no solo por el incentivo que hay para el empresario, el emprendedor, sino por todo lo que esto conlleva para una sociedad. Nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política siempre hemos estado preocupados sobre el tema de cómo generar las mejores condiciones para nuestra gente. Y es en este ambiente donde el empresario, el emprendedor se desarrolla, cuando atraemos emprendedores, cuando existen mayores accesos a trabajo, a mejores salarios, cuando tenemos acceso a todo este ambiente que se genera alrededor del emprendedor, es donde las sociedades se desarrollan, ¿no? Las sociedades que tienen mejores niveles de vida son las que mayor número de emprendedores tienen. Tenemos algo para ser optimistas, ¿no? Empezamos a discutir estos temas. Si estemos discutiéndolo ya es un primer paso. Exactamente, y te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta ocasión. Amigos, los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Tribuna Librera Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Que tengan un buen día.